Se le ve negro. Perfecto, gracias. Bueno, entonces, un poco recapitulando lo que habíamos visto en la última clase, habíamos dicho que vamos a analizar qué es lo que sucede con las tendencias, ¿no? Y eso tiene que ver con el cambio de parámetros, particularmente con el cambio de tendencia de la media y, por supuesto, de la varianza. Pero, ¿a qué se debe eso? Muchas veces ya les he comentado que el tema de la homogeneidad tiene que ver con la estacionalidad de los sistemas de los cuales provienen los datos, ¿cierto? Entonces, ustedes entenderán, jóvenes, que cuando los sistemas cambian rápidamente o abruptamente, ya hemos visto que cuando hacemos un test, por ejemplo, de consistencia, se produce un quiebre en esas tendencias. Y claro, si nosotros tenemos dos segmentos, por ejemplo, de registro, podemos comparar las medias o las varianzas de cada uno de esos segmentos, ¿cierto? Eso es lo que estamos haciendo, con la idea, uno, de ratificar o rectificar el hecho de que nuestros datos todavía sean útiles para el análisis bajo los conceptos de la ideología clásica, del análisis probabilístico clásico, ¿no? Entonces, hemos dicho que para plantear este tipo de test siempre planteamos una hipótesis nula y otra hipótesis alternativa. Claro, si una es falsa, pues la otra es verdadera y viceversa, ¿no? De hecho, si rechazo la hipótesis nula, quiere decir que la otra es la valedera, ¿no? Al final de cuentas. También hemos hablado de que hay dos tipos de errores al realizar estos tests. Uno es rechazar una hipótesis verdadera, ese es el error tipo 1, y el error tipo 2 es aceptar una hipótesis falsa, ¿sí? Y eso lo determinamos, como hemos dicho, a un nivel de significancia o de confianza que preestablecemos. También habíamos hablado sobre los pasos que se deben plantear en este tipo de tests, es planear la hipótesis nula y las hipótesis alternativas, normalmente una alternativa, ¿no? Especificar el nivel de significancia, como hemos dicho, acabamos de decir, y les recuerdo que normalmente utilizamos el 5% de error, es decir, 95% de confianza, debido a que tenemos en general, digamos, niveles medios de información que pueden estar entre los 20, 40, 50 años, ¿no? También con más volumen de información normalmente uno es más exigente y puede hacer incluso el test al 99.9% de certeza, ¿no? Luego se elige el estimador no sesgado, que como pueden ver ustedes, son nada más los estimadores clásicos que tenemos de la media, la varianza. Se estandariza o se normaliza el estimador, como vamos a ver en cada uno de los casos. Se establecen los valores límite, ese valor de referencia, de forma similar a los tests que hemos visto, esa desviación teórica que mencionábamos. ¿Para qué? Para poder comparar el resultado del cálculo empírico con ese referente, ¿no? Y finalmente hemos dicho, tomamos la decisión en cuanto que si el valor empírico es menor que ese referente, pues, o menor o igual, vamos a aceptar que la hipótesis nula es aceptada, ¿no? Está bien. En cambio, si es mayor ese valor empírico, la rechazamos, ¿sí? Ese es el paso o el procedimiento genérico que se utiliza y vamos a ver algunos casos específicos. Habíamos quedado la anterior clase precisamente en este punto en que decíamos que tenemos varios tipos de pruebas, ¿no? Las pruebas de hipótesis para el análisis de homogeneidad de series ideológicas se agrupan en las siguientes categorías, dice: pruebas de cambio en la media, pruebas de tendencia en la media, pruebas de cambio en la varianza, que es lo mismo que
pruebas de cambio en la desviación estándar, ¿no? Y hay otras pruebas, pero que normalmente no son muy importantes. Las más relevantes son estas. Entonces, vamos a hablar un poco de las pruebas de cambio en la media, ¿de acuerdo? Se dice que una serie de tiempo, o sea, cuando digo serie de tiempo, es la serie cronológica, histórica, que ya hemos establecido con n datos, ¿no? Se dice entonces que esa serie presenta un cambio, un salto en la media, cuando se observa un cambio abrupto en el nivel o la magnitud de la media de determinada variable, que en este caso la llamamos simplemente X. Estos cambios pueden ser negativos o positivos. ¿Se acuerdan de nuestra curva doble acumulada? Que la pendiente puede estar hacia arriba, hacia abajo, después del quiebre, ¿no? Eso es indiferente. Cuando ocurre un cambio positivo, la media de la variable en estudio se incrementa después del punto de cambio. Si ocurre lo contrario, se dice que el cambio es negativo. Las pruebas que se realizan para la detección de cambios en la media son estos que están ahí anotados. La prueba T simple, la prueba T modificada, la prueba de Mann-Whitney, que son básicamente tienen los mismos principios y difieren normalmente en el estadístico de base. Vamos a estudiar primero la prueba T simple, ¿no? Y partimos del hecho de que tenemos una serie cronológica que acá le llamamos XT. En vez del I habitual estoy utilizando T, con T igual 1 hasta N, es decir, una serie de N datos, en otras palabras, ¿no? Es una serie hidrológica con tamaño muestral N, independiente y normalmente distribuida con media mu y desviación estándar sigma. Si se divide esta serie en dos subseries o segmentos, si quieren, con tamaños N1 y N2, tal que la suma de esos dos dan N, pues, ¿no? La primera, el primer segmento, definido por los primeros N1 datos de X, se asume con una media de mu1, mu sub 1, ¿sí? Le vamos a decir, la media del primer segmento es mu sub 1. Y la desviación estándar sigma sub 1. La segunda serie va a tener como media mu sub 2 y la varianza sigma sub 2. ¿Ok? Hasta ahí espero que esté claro porque no es nada distinto a lo que ya hemos hablado. La prueba T simple puede ser usada para validar la hipótesis de igualdad de las medias, mu1 y mu2, considerando la siguiente prueba. La hipótesis nula que diría que mu1 es igual a mu2, o sea, las medias son iguales. La hipótesis alternativa sería las medias son diferentes, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculamos cada una de estas medias? Pues de la manera que siempre lo hemos hecho, fíjense. El estimador de la media va a ser la suma de los N1 valores dividido en N1, justamente. Y esta es la media del segundo segmento, donde sumamos si quieren, los N2 segundos valores, o sea, de la segunda parte de la serie. Listo. Ya tenemos la media de la primera y la segunda parte. Igual, acá lo que bajo esta hipótesis de que las dos subseries posean la misma varianza, porque esa es la otra condición, ¿no? O sea, cuando hacemos este test de tendencias de media, ¿no? De varianza, de la variabilidad de las medias, estamos asumiendo que en este momento la varianza permanece, ¿ok? No está variando la varianza, esa es una condición. Entonces, esos valores de desviación típica o varianza, la varianza ya saben que es el cuadrado de la desviación estándar y la desviación es la raíz cuadrada de la varianza, no se olviden.
calculamos una desviación típica común de los dos segmentos, que viene expresada por esta segunda, o pues más bien por la ecuación que está aquí con 15, ¿sí? No, déjenme un segundito, voy a retroceder para ir con calma viendo esto. Eso. Se saltó por alguna razón aquí la lámina. Entonces vamos a ver que la desviación típica común es esta, ¿no? Fíjense, en el numerador tenemos lo que siempre, esto sería lo que utilizamos, el numerador de la expresión de la varianza de una serie, ¿no? Pero como hemos dividido en dos segmentos, ponemos la suma de esos dos. Esto sería para el primer segmento, esto sería para el segundo segmento. Y en vez de dividir entre n-1 grados de libertad, se divide entre n-2 grados de libertad. ¿De acuerdo? Esta desviación es la desviación típica común, así se llama. Y aquí está el punto clave, el punto que varía de método a método. Es el estadístico para la prueba T, simple en este caso, que se define, fíjense, como el valor absoluto de la diferencia de las medias, ¿sí? Dividido, ¿qué cosa? La desviación típica común, que es esto, que acabamos de calcular con la ecuación 5, ¿no? Y la raíz cuadrada de la suma de los inversos de el número de datos en cada uno de los segmentos. Entonces, fíjense, jóvenes, ¿qué hemos hecho? Esto nada más es una expresión que capaz que les resulta nueva, que se llama desviación típica común, cuando tomamos dos segmentos por separado. Y el estadístico, que es la clave, está en función de ¿qué? De las medias que ya conocemos, que eso no varía en nada con los conceptos que siempre hemos aplicado, dividido esta desviación típica común. ¿De acuerdo? Eso es este valor que de alguna manera es nuestro valor empírico que va a servir para la comparación. Bien, entonces, seguimos en los pasos que había mencionado al comienzo. La hipótesis de igualdad de las dos medias no puede ser rechazada. En otras palabras, vamos a aceptar si toda esta expresión que habíamos denominado T, ¿no? Si el valor de T es menor o igual que este valor que provee la distribución T estudiante. Esto que dice aquí T y entre corchetes este valor se lee de la siguiente manera. El valor que provee la función T estudiante para 1 menos alfa medios, donde alfa medios es el nivel de confianza, es decir, aquí hemos dicho este alfa, si tomamos 95% de confianza sería 0.05 o 5%, ¿no? Y el número de grados de libertad de las dos series conjuntas, de los dos segmentos conjuntos, ¿sí? Entonces, en una tabla de T-Student, uno entra con estas dos cosas. En la parte de la izquierda nos dan normalmente el número de grados de libertad, 1, 2 hasta 100 o lo que fuese, y nos dan además el nivel de confianza. Entonces, con estos dos parámetros yo entro y encuentro un valor, que ese valor sería el valor teórico que denominamos para la comparación, el referente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Comparar este valor de T con ese referente que es un valor teórico proveniente de la distribución T-Student. Entonces, ¿qué representa eso? Representa el cuantil 1 menos alfa medios, que en este caso sería 2.5%, ¿no? Porque esto es, alfa hemos dicho 5%, sería 2.5%. Bueno, en realidad, si hago el 1 menos, sería 0.975, o sea, el 97.5%, ¿cierto? Esto es, el alfa medios es 2.5% y esta diferencia sería el 97
0.5% de la distribución T estudiante con n-2 grados de libertad, siendo alfa el nivel de significancia, como hemos dicho antes. ¿De acuerdo? Ese es el procedimiento. Ahora bien, jóvenes, ustedes acuérdense que pues, la forma de la función de densidad probabilística de la T estudiante es casi idéntica con la gaussiana, nada más que las colas de la T estudiante son más largas. Por eso se toma la función T estudiante en la literatura en vez de la gaussiana, ¿no? Esa nada más una aclaración que debo hacer. Bien. Pasamos entonces. Si las desviaciones estándar de los dos segmentos son diferentes, según una prueba de hipótesis de cambio de varianza que se debe realizar de forma previa, ¿no? Se debe utilizar un nuevo estadístico para la prueba T simple. Antes habíamos dicho que hemos hecho el test bajo la hipótesis de que la varianza era la misma en ambos segmentos. Ahora estamos diciendo capaz que sea diferente, ¿no? Entonces, tenemos que hacer de diferente forma. La única variación es acá lo que muestra la ecuación 7, que ese estadístico, pues acá fíjense, va a utilizar las medias, va a utilizar las desviaciones, o más bien las varianzas, porque está al cuadrado, fíjense acá, y dividido los valores correspondientes. ¿Cómo se calcula cada uno de estos valores de sigmas al cuadrado? Está acá, que no es más que la expresión de la varianza para cada uno de los segmentos. ¿Sí? Bien. Eso es T, ¿no? Lo que se utiliza, entonces, nuevamente es el criterio de que la hipótesis de igualdad de las dos medias no se puede rechazar, es decir, se acepta si el valor de T que hemos calculado es menor que 1 menos alfa medios y en este caso lo que se toma es un nivel de confianza 1 menos alfa medios, como hemos señalado antes, ¿no? Eso es. Ahora bien, en general en la literatura, en este caso que estamos analizando, cuando decimos que las varianzas no son iguales en los dos segmentos, suelen denominarse con gamma al valor de la fiabilidad que estamos utilizando. Hemos dicho grados de libertad y fiabilidad, ¿no? En este caso, se aproxima ese gamma, ese nivel de fiabilidad con esta expresión que está en la ecuación 10. Ustedes pueden ver que todos los valores que tenemos acá dentro son conocidos, ¿no? O sea, rápidamente podemos determinar ese valor de C que reemplaza a los grados de libertad. ¿Bien? Eso es. Esa es la única variación. Ahora bien, yo les debo decir, jóvenes, que normalmente la que más se utiliza, porque es suficiente, digamos, es el método que hemos visto antes, suponiendo que las varianzas no cambien, ¿no? Que, como han visto, es bastante sencillito, calculamos estadístico T, hacemos la comparación y para de contar. Eso es. ¿Bien? Este caso es un caso que, pues, en alguna ocasión se utilizará, pero no es frecuente. Siguiente. Tenemos la prueba de T modificada, que, pues, es un poquitín diferente a la anterior. La prueba T simple requiere que las series sean independientes. Ese es un condicionante bastante fuerte, ¿no? Es decir, que no posean autocorrelación. Ya les he explicado en la anterior clase qué es la autocorrelación, ¿no? En caso de que se presente autodependencia entre los dos segmentos de la serie que estamos analizando, ¿no? No puede ser aplicado el primer método. Entonces, un enfoque para resolver dicho problema está basado en el concepto del número equivalente de observaciones independientes, que puede ser usado con la prueba T simple. Entonces, ¿en qué consiste este método?
Lo primero es, tenemos otra vez la serie con n valores. Es una serie hidrológica con tamaño muestral n, con media mu, desviación estándar sigma. Además, se asume que la serie es una serie autocorrelacionada, es decir, ya no hay independencia. Si se divide la serie en dos segmentos de tamaño n1 y n2, tal que la suma de ambos valores da n, la primera subserie o segmento definido por los primeros n1 valores se asume con media m1, como antes. Todo estoy repitiendo como antes. Y desviación estándar sigma 1. El segundo segmento tendrá media mu sub 2 y varianza sigma sub 2. Se asume que las series o los segmentos observados pueden ser representados mediante un proceso autorregresivo de orden 1. Eso quiere decir autorregresivo 1, ¿ya? Y en dicho caso, para cada una de las subseries existe un tamaño de muestra equivalente independiente que se puede definir de la siguiente manera. Repito, en este caso que hemos planteado, para cada uno de los segmentos existe un tamaño de muestra equivalente, independiente. Ahí estamos haciendo una aproximación porque hemos dicho que los valores no son independientes, son más bien dependientes por la autocorrelación que existe, ¿no? Entonces, acá estamos haciendo una aproximación diciendo que es una muestra equivalente independiente, cuyo número de valores va a ser, para el primer segmento, N1. Ahí ven que está apareciendo el número de valores en general, pero aparece también los valores de ρ1 en un caso y ρ2 en el caso de la ecuación número 12. ρ1 y ρ2 son los coeficientes de autocorrelación de rezago 1 estimados para los segmentos 1 y 2 respectivamente. Los coeficientes de autocorrelación, ¿sí?, se pueden calcular según las siguientes relaciones, 13 para ρ1 y también para ρ sub 2, cambiando el valor de K, ¿no? Obviamente. Como pueden ver ahí, jóvenes, ya en este caso, solamente utilizamos cada uno de los valores del segmento correspondiente menos su media, ¿no? Y así construimos este valor, ya sea para ρ sub 1 o para ρ sub 2. Las medias ya las conocemos. La desviación típica común sería esta que está expresada en la ecuación número 15. Entonces, bajo hipótesis de que las dos subseries poseen la misma varianza, obviamente que es una hipótesis que, como hemos dicho al comienzo, debería ser verificada mediante una prueba de cambio de varianza. Se calculan las medias según la ecuación 14 y la desviación típica común según la ecuación 15. El estadístico, en este caso, para la prueba T modificada, viene definida de esta forma, ¿no? Ustedes ven que tenemos todos los valores ya, porque el N1, N2, que son el número de valores para una serie, si quieren, hipotética, que reemplaza a las series, a los valores de N1, N2 simplemente, ya los hemos calculado antes, ¿no? Entonces, acá también, la hipótesis de igualdad de las dos medias se debe aceptar si el valor de t, que estamos viendo en la ecuación 16, es menor o igual que el valor provisto por la distribución t-student para un nivel de significancia 1 menos alfa medios, ese 0.975 que habíamos dicho en el ejemplo, y el número de grados de libertad, ya no N1 más N2, sino NE, ese número de valores de la serie equivalente, 1 más NE2. ¿De acuerdo? Eso es. Menos 2. Acá hay un errorcito, por favor. Ah, caramba.
Se me pasó esto. Acá está faltando. Voy a volver a escribir para que no hayan... Esto que está acá debería decir NE1 más NE2 menos 2, ¿ya? Esto que está acá, ha faltado aquí el 2 antes del término grados de libertad, ¿ya? Aquí, este es NE1. Ok, eso es lo correcto. Entonces, decimos para este cuantil y para NE1 más NE2 menos 2 grados de libertad, siendo alfa el nivel de significancia, ¿no? Bien, esto lo voy a guardar para corregir antes de ponerlo en el claro. Bien. Bueno, es un poquito árido este capítulo, pero bueno, son las técnicas que se tienen para este tipo de test, ¿no? Entonces, seguimos. Si las desviaciones estándar de las dos subseries o segmentos, ¿sí?, según una prueba de hipótesis de cambio de varianza, son diferentes, ahora estamos en el caso de que ya son diferentes, se debe utilizar un nuevo estadístico para la prueba, como en el anterior caso, ¿no? Eso está expresado en la ecuación 17, fíjense, ¿ya? Donde sigma 1 y sigma 2 son las varianzas de los dos segmentos que hemos mencionado, ¿no? Y que se calculan de la forma que están en las ecuaciones 18 y 19. En este caso, la hipótesis de igualdad de las dos medias se acepta si el valor de t, este nuevo valor de t, pues es menor o igual que el valor que provee la función t student para un cuantil 1 menos alfa medios, ¿no? Y con gamma grados de libertad. Pero ya les he dicho que, a ver, ¿por qué no está queriendo avanzar? Aquí está, con grados de libertad gamma, pero que ese gamma se aproxima, esta vez ya con la ecuación 20 que están viendo ustedes. Como pueden ver, la ecuación 20 pues tiene todos los valores conocidos para poder hacer ese cálculo del parámetro C, que, repito, reemplaza a gamma para entrar a las tablitas de student. Aquí el cuantil sigue siendo el mismo, pero este gamma lo voy a reemplazar con C, ¿ok? Igual que en el anterior caso, nada más que se calcula de diferente forma como hemos visto. Bien. Bueno, creí que había alguien ahí que estaba tratando de entrar. Bien, jóvenes, avancemos. Este es el método de Wilcoxon y Mann-Whitney, ¿ya? Igual, parte del hecho de que tenemos un registro, una serie de n valores, ¿no? Dividimos nuevamente en dos segmentos, cada uno con n1 y n2 valores respectivamente, y decimos, si se define esta serie, ¿no? Y esta serie Z que estamos viendo ahí, ¿no? Con i igual 1 hasta n, como la misma serie X, pero ordenada, de menor a mayor. Entonces Z, que es la nueva serie ordenada, será una serie de rangos donde el rango 1 corresponde al menor valor y n corresponde al mayor valor. Lo único que estamos diciendo, en vez de utilizar ahora la serie X, tal como venían los valores desordenados, si quieren, acá planteamos una serie ordenada que le llamamos Z de menor a mayor. Eso es. Entonces, puede probar la hipótesis de igualdad entre las medias de ambos segmentos usando el estadístico de la prueba que se calcula con base en la siguiente expresión, que es la 21. Ahí, fíjense,
aparte de los valores N1, N2, N1, ¿no? Y N, que es el total de valores, estamos utilizando esta expresión R de XT, donde R representa el rango de la késima observación, ¿sí? Es decir, obviamente el mayor valor en el ordenamiento de la serie Z. ¿Sí? Así es. Esa es la única variante de este método. La hipótesis de igualdad de las medias se acepta si este valor de U así calculado es menor o igual que el valor que nos provee la función U en este caso. Ya no es la función T, sino simplemente sacamos este valor de la distribución normal estándar que provee con el valor estadístico U, ¿no? Para ese nivel de confianza. Siempre piensen que ese alfa es 5% y vamos a remitir y vamos a decir que siempre vamos a entrar pues entonces al 97.5 de confianza y lo que hay que buscar es el número de grados de libertad para el cual vamos a trabajar, ¿no? Bien, esa digamos es una variante, así como estos métodos jóvenes, ustedes en la literatura, y ahí les voy a dejar también algunos links, van a poder encontrar por lo menos una decena de métodos, pero no tiene mucho sentido. O sea, yo siempre digo, hay que ser pragmático, hay que hacer alguna prueba para comprobar, digamos, la tendencia de la media, que puede ser simplemente el método más sencillo, ¿no? Cuando esas tendencias tienen cambios severos, con cualquiera de los métodos ya se los utiliza. Cuando hay pequeñas desviaciones y sobre todo cuando hay registros cortos siempre acuérdense que es 20 o menos, ¿no? Años de registro. Entonces, pues esos pequeños quiebres no los podemos cambiar mucho. No hay solución, en otras palabras. Entonces, lo que hacemos es, continuar el trabajo como que fuesen nomás que provienen de un sistema estacionario, ¿no? Cuando hay un quiebre, cuando hay una variación sustancial relevante en las medias, cualquier método, el más sencillo, lo va a detectar. Así que, pues, estas alternativas en caso de que ustedes tengan series largas y sea un proyecto en que realmente la precisión en el cálculo tenga que ser sumamente estricto, ¿no? Pero bueno, si no, en el cálculo, digamos, para pequeños drenajes, incluso drenajes de carreteras, pues uno hace simplemente con los métodos más sencillos. Bueno, voy a terminar esta parte refiriéndome a las pruebas de cambio de varianza, ya que se acuerdan que en los anteriores métodos, cuando decíamos se supone que la varianza no ha cambiado bajo una prueba de cambio de varianza, ¿no? Estas son las pruebas de cambio de varianza. Son la prueba F simple, la F modificada, la de Ansari-Bradley, ¿no? Y igual que en el anterior caso es muy repetitivo todo esto, pues se toma una serie, ¿no? Se toma una serie de n datos. Voy a poner ya, y para que vean mejor. Una serie de n datos, les decía, en este caso independiente, con valores independientes, y normalmente distribuida con media mu y desviación estándar sigma. Si se divide esta serie en dos segmentos con N1 y N2 valores respectivamente, la primera o el primer segmento definido por los N1 primeros valores se asume normalmente distribuida con medias mu1 y desviación sigma 1. En la segunda serie tendremos pues los N2 valores, los últimos N2 valores si quieren, que también asumimos está
normalmente distribuida, pero con media mu sub 2 y desviación estándar sigma sub 2. La prueba F simple puede ser usada para probar la igualdad de las varianzas de las dos subseries. Considérese entonces la siguiente prueba. Hipótesis nula, que las dos varianzas son iguales. Hipótesis alternativa, son diferentes. Eso está expresado en la ecuación 22. El estadístico para la prueba F simple, que es la que estamos viendo, está definido como el cociente entre las varianzas de los dos segmentos. Ecuación 23. Obviamente ahí están las expresiones 24 y 25, lo están mostrando para que no haya posibilidad de equivocarse cómo se calculan las varianzas para cada uno de los segmentos, ¿no? Entonces, pasamos ya a considerar la prueba misma y decimos, la hipótesis de igualdad de varianzas no puede ser rechazada, eso quiere decir, vamos a aceptarla, si el valor el valor empírico, si quieren, de la ecuación 23 está comprendido en el intervalo que nos provee la función f, la distribución f, probabilística f, ¿no? Así como la normal, la estudianta, hay otra función que se llama f, ¿no? Sí está comprendido entre los valores correspondientes según una significancia alfa medios, aquí está, estamos leyendo la ecuación 16, ¿no? Y el número de grados de libertad n-1 y n-2. En este caso, obviamente que son dos valores. En un caso se trabaja con N1 y en el otro con N2. No es que hayan dos valores ahí, tienes que elegir uno en cada caso. ¿Ya? Obviamente para el lado izquierdo, para el lado derecho de la distribución. Acuérdense lo que les he dicho la anterior clase, ¿no? Creo que lo tenía en la otra aquí. ¿A qué me refiero? Las colas son estas partes más planas a la izquierda y derecha de cualquier distribución, ¿no? Entonces, fíjense de lo que se trata, ya sea con la distribución normal, la T estudiante, la F, cualquiera, siempre tratamos de determinar qué cosa se queda para afuera, digamos que esté tomando este rango del azulito que estoy mostrando, lo que se queda fuera hacia la izquierda y hacia la derecha. Esas son las colas, por eso hablamos de dos valores, ¿no? De que si está por la izquierda, por la derecha. Ahora, claro, ustedes entenderán, jóvenes, que para variables hidrológicas no hay precipitación negativa, no hay caudales negativos, ¿no? Entonces siempre van a ser en realidad por la derecha. Pero teóricamente las distribuciones son de dos colas, a la izquierda y a la derecha. A la izquierda son valores negativos. Capaz que el cuidado que hay que tener, pero entonces todo lo que tiene que ver con valores negativos no tiene relevancia en el análisis hidrológico. Sin embargo, acuérdense, y por eso les decía que repasen por favor sus conceptos de su curso de estadística y probabilidades, que esto siempre es de dos colas, ¿no? Bien, volvemos a lo nuestro. Entonces esa es, por ejemplo, una forma de realizar. Hay otra forma de realizar que es la prueba F modificada, que es la que acabamos de ver, pero en este caso se desarrolla para detectar cambios en la varianza cuando la muestra de la serie tiene una estructura de dependencia. Ya no son valores independientes, que es lo que hemos supuesto para la F simple, ¿no? Para la prueba F simple. Entonces, esta prueba F modificada parte igual de construir una serie, dividirla en dos, tomar dos segmentos con N1, N2 valores, mu1 y sigma1 parámetros para para el primer segmento, mu2, sigma2 para el segundo segmento, etcétera. Lo mismísimo de todo. Entonces, aquí ¿de qué se trata? Se trata de demostrar que la serie dada posee una estructura de autodependencia
y se asume que dicha serie puede ser representada mediante un proceso autorregresivo. Ya les he dicho, regresión. Autorregresivo quiere decir que hay correlación entre los valores de la misma serie, ¿no? Autocorrelativo o autorregresivo de primer orden. En dicho caso, para cada una de los segmentos existe un tamaño de muestra equivalente, fíjense, igualito que lo que hemos visto para las medias, ¿no? De tamaño equivalente, independiente, definido como NE1, ecuación 27, NE2, ecuación 28. Ahí ya sabemos qué significa todo. Lo único que les hago recuerdo que los ρ son los coeficientes de autocorrelación de rezago 1, porque es una serie de autocorrelación 1, ¿no? Estimados para las subseries 1 a 1. Bueno, ustedes seguramente o se acuerdan de sus clases de estadística y probabilidades o no lo están preguntando, pero el tema de AR1, rezago 1, quiere decir que se compara los valores 1 a 1. Es decir, cómo se autocorrelacionan dos valores seguidos, si quieren, que uno al lado del otro, ¿no? Por eso es rezago 1 solo, porque hay autocorrelación 2, autocorrelación 3, que se compara un valor con dos valores consecutivos, con tres valores consecutivos, etc. Y este es el caso más fácil en que se compara simplemente un valor con el siguiente, ese con el siguiente, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, eso nada más para hacerles recuerdo. Por eso es que decimos rezago 1 o serie autocorrelacionada de orden 1, ¿no? Entonces, acá creo que todas estas expresiones están claras. La varianza combinada que se ve en la ecuación 29, ¿no? Pues tiene el mismo concepto que la media, que la desviación combinada que habíamos visto en los tests de la media, ¿no? En este caso, ahora ya no estamos utilizando el número de valores N1 y N2, sino su equivalente, pensando en que es el equivalente de una serie de valores dependientes que se reemplaza hipotéticamente con una serie de valores independientes, que no tienen autocorrelación. Por eso es el cambio de N1 a NE1, como está acá, y NE2 de la ecuación 28. Acuérdense, esa es la única variante, ese es el único cuidado que tenemos que tener. Después todo lo demás es lo mismo. Bueno, igual que el famoso gamma que teníamos en el caso de los tests para la media, el test estadístico, pues, parte de conocer ese nivel de significancia y este valor que está ahí como un sigma, ¿no? Con un signito menos ahí, que es el equivalente al gamma que decíamos antes. Pero ese valor se puede reemplazar con el valor C que se calcula en la ecuación 30, donde todos los valores son conocidos, ¿no? Ahí S es la desviación combinada, como pueden ver, de las dos series, de los dos segmentos. Acá no está apareciendo, esto sería, ¿no? Aquí fíjense, este S del denominador, que no sabíamos qué era, está expresado acá en la ecuación 31. Entonces, nuevamente, vamos, la hipótesis de igualdad de las dos varianzas se acepta si este valor de C, que acabamos de ver, es menor que esta expresión, donde pues estamos refiriéndonos al cuantil 1 menos alfa medios, en el ejemplo 97.5% de seguridad, de confianza, ¿no? Con un grado de libertad, en este caso. Bueno, así como estos, hay muchos otros métodos, ya les he dicho, jóvenes. Por ejemplo, hay uno bien conocido, es el de Ansari y Bradley, como he dicho, pero no vale la pena el incidir más porque básicamente, como he dicho antes, yo utilizaría los métodos más sencillos, tanto para demostrar, digamos, que las medias no han variado y la varianza tampoco ha variado.
De todas maneras, si quieren profundizar aquí en el archivo, les voy a dejar todos estos links, ¿no? Y uno puede ver que hay, ya les he dicho, decenas de métodos para esto. ¿Qué varía? Varía siempre la función, que algunos toman la función f, otros toman la de estudiante, otros simplemente trabajan con la gaussiana, ya, aunque como he dicho, las colas son a veces un poco elevadas. La gran diferencia es de que las colas de la T estudiante y la F son bien más planas, más extendidas también, por eso, ¿no? Esas son las variaciones. Pero bueno, repasando, jóvenes, entonces, ¿de qué se trata acá? Y a ver, capaz que me voy a remitir a alguna de estas que hemos estado utilizando aquí, ¿no? Esta que de alguna manera nos muestra un poco lo que hemos estado charlando en las últimas clases. Yo tengo acá, esto es test de consistencia, sin embargo, han debido ya entender que cuando hay un sistema estacionario y que tiene incidencia sobre la homogeneidad de los datos, también se debe a que, o puede haber, digamos, errores sistemáticos. No olvídense ahora de la parte del error sistemático. A lo que me voy a referir es al tema de las medias y varianzas. ¿Qué estoy diciendo? Cuando estoy hablando de las medias, ¿no? Puede ser esta situación. Hasta acá es el segmento 1, toda esta partecita. Entonces, este tiene una media. Voy a seguir por el camino rojo. Esta tiene otra media, ¿no? Muy probablemente la media de este segmento es equivalente a la media de esta. Si por el contrario estos valores han variado así tan dramáticamente como en el caso verde, puede ser que las medias sean totalmente diferentes. Eso es lo que estamos tratando de explicar. Pero también, jóvenes, ¿qué es el tema? El tema de las varianzas. ¿Por qué nos interesa el tema de las varianzas? Porque la media siempre se refiere al valor central, a dónde tiende, ¿no? En nuestro dibujito acá, donde estaban las distribuciones, las voy a buscar, aquí, ¿no? La media siempre se refiere al valor central, pero alrededor de ese valor central hay una dispersión de valores. Fíjense, en esta campanita que está aquí al centro, la dispersión no es muy grande, porque se supone que todos los valores están dentro de este rango que está con negrito aquí en el dibujo. En cambio, en esta otra que está plana, aquí abajo, ¿no? Con un gris un poco más intenso, ¿no? Hay mucha más dispersión. Hay mucha más dispersión. Quiere decir que hay valores más alejados del valor central, que es la media. Y eso puede variar aunque la media no haya variado. Aunque la media no haya variado. Y el otro caso es que sí varía la media y la varianza, es decir, esa dispersión que hay alrededor del valor central, no haya variado. ¿Sí? Entonces, repito, ¿cuáles son los casos? Uno, que la media varíe y la dispersión, es decir, la varianza, la desviación estándar no varíe. Dos, que ambos varíen, que la media varíe, que la desviación estándar varíe. Tres, que solo varíe la varianza. Que no varíe, que se mantenga el valor central, que es la media, pero que sí, que esté variando la desviación estándar y la varianza. ¿Ok? Esos son los tres casos y tenemos las herramientas para poder determinar qué pasa en los tres casos, ¿no? Con los métodos que acabamos de discutir. Bueno, eso es, jóvenes. Entonces, un poco repasando lo que hemos charlado en las últimas clases, ¿qué hemos dicho? Hemos dicho, todas las series, todos los registros históricos tienen errores, ¿ya? Hay errores aleatorios, hay errores sistemáticos, y bueno, ¿qué importa? Importa detectar los errores sistemáticos porque esos conducen a errores en los resultados. Los aleatorios, si son una masa grande de datos, se van a compensar. Bien. También hemos dicho que es importante
aparte de testar la consistencia de los datos, cerciorarnos de que los datos provienen de sistemas estacionarios. Eso tiene que ver con la homogeneidad de los datos, ¿sí? Eso quiere decir que yo me estoy cerciorando de que puedo aplicar los métodos de la hidrología y el análisis probabilístico clásicos porque mi sistema todavía puede ser considerado como estacionario. A ese criterio le hemos agregado el análisis de tendencias de los parámetros. ¿Por qué? Porque si hay cambios dramáticos en los datos, esos se van a ver reflejados en sus parámetros como la media y la varianza, que es lo que hemos estado viendo en la última parte de la clase anterior y la de hoy día, ¿ya? Pues son métodos complementarios. Al final de cuentas, si ustedes creen que con un test de Kolmogorov-Smirnov que ya hemos discutido para la homogeneidad, ¿no? Es suficiente, pues ya no tienen necesidad de hacer tests de tendencias, de medias o varianzas. Sin embargo, yo aconsejaría, dado sobre todo con variables de precipitación, en un escenario de cambio climático como vivimos hoy en día, el hacer esos análisis de cambio de tendencia. ¿Por qué? Porque el sistema atmosférico está cambiando constantemente, ¿no? Y nos puede llevar realmente a situaciones de interpretación totalmente erróneas. Bien, eso es. El último test que hemos visto y que casualmente estoy mostrando esa laminita, porque ahí están algunas distribuciones, qué sé yo, es el tema de los outliers, que son valores sospechosos, valores que se disparan. Que yo les había dicho, en la mayoría de los casos es preferible ser conservador, es decir, tomar incluso aquellos que están muy alejados del valor central, ¿no? Y tomar este criterio de 4 veces la desviación estándar para aceptar o rechazar un determinado valor. ¿Por qué? Porque esos valores grandes van a incidir en el diseño y vamos a estar del lado conservador, si quieren, ¿no? Ahora, claro, yo siempre les he recalcado que si se tratase de hacer obras faraónicas, que no importe el costo, el tamaño, qué sé yo, no necesitaríamos hacer nada de esto. Construimos obras enormes, pero ¿a qué costo, no? Entonces aquí como que siempre en lo que yo les estoy mencionando, está orientado a ser previsores, a ser conservadores, pero bueno, con límites, ¿no? ¿Y cuáles son esos límites? Son estos que estoy comentando. Cuando hablemos del tema de eventos extremos y probabilidades, voy a volver sobre este mismo asunto, viendo qué recomendaciones hay. Bien, eso es, jóvenes. Entonces, tenemos todavía media horita. Si no hay preguntas, voy a pasar a otro tema, pero les devuelvo un momento la palabra por si hay preguntas. El señor Rojas ha abandonado la reunión, dice, pero no hay nadie en la cola, está bien. Bueno, si no hay preguntas, voy a pasar a un tema total y absolutamente diferente. Entonces, ahí básicamente lo que es análisis de calidad de datos, pues vamos a cerrarlo. ¿Ya? Bien. Esto que les voy a hablar es muy fácil, ¿sí? Es súper, también es importante. A ver. Acá. Bueno, lo primero, jóvenes, para ligar lo uno con lo otro y que siempre estemos bien alineaditos, acuérdense que en la primera clase nosotros habíamos hablado de que tenemos que hablar de dos cosas. Una, el sistema físico, que es la cuenca,
Y lo segundo, que es la atmósfera, ¿no? ¿Por qué? Porque desde la atmósfera viene la precipitación. Yo acabo de referirme al tema del cambio climático, ¿no? ¿Por qué? Porque de ahí vienen, de la atmósfera, de ese sistema atmósfera, vienen datos de la lluvia. Por eso hemos hablado. Pero claro, también otro asunto es de que podemos hablar de datos de caudales. Ya cuando he explicado el método de homogeneidad de Kolmogorov-Smirnov, he tomado más bien como ejemplo esta otra variable que viene de la cuenca. De esto hemos hablado, vamos a seguir hablando en las próximas clases cuando me refiera a la hidrometeorología, y hoy vamos a hablar de esta parte que es el sistema físico. Y esto que he dibujado, jóvenes, ¿qué es? Esto es la cuenca. Yo siempre dibujo este perímetro, ¿no? Este contorno, y después dibujo esto que es una red hídrica. Son los colectores. Claro, ¿de dónde es que aparece este perímetro, este contorno que se llama divisoria de aguas? ¿Ya? Aquí, jóvenes, ustedes van a ver en las cartas geográficas lo que tenemos nosotros es esto, digamos así, y aquí puede haber incluso punteada, ya así, cosas así. O por aquí, que esté viniendo otro río, digamos así, ¿no? ¿Y cómo es que, por qué hay esa línea? Esa línea, ahí la cabecita, por eso estoy tratando de dibujar de la mejor forma posible, ¿sí? Quebradas, estas son quebradas, las que pinto punteaditas son quebradas nada más. ¿Qué es lo que sucede? Este contorno, como ya he dicho más de una vez, se construye uniendo los puntos más altos de la topografía. En este caso, digamos, el punto más alto es este, el punto más alto es este. ¿Por qué? Porque se supone que a partir de ese punto, el agua va a venir hacia nuestra cuenca. Esto que está acá es esta cuenca que está representada acá. Entonces va a venir acá. De este punto para la derecha se va hacia la otra cuenca, ya no me importa, y hacia la izquierda tampoco me importa. ¿De acuerdo? Entonces, claro, ¿qué es lo que uno hace en la práctica? Lo primero que haces es buscar en la carta geográfica esta configuración. Lo primero detectas dónde están estos pequeños cursos. Y en esa región va a estar, si quieres, en esta región que estoy mostrando con el cursor, va a estar la línea divisoria de aguas. Pero ¿dónde exactamente? En los puntos más altos, como he dicho acá. ¿Ok? Bien. ¿Qué otras cosas son relevantes? Esto que estamos viendo acá, jóvenes, es proyección ortogonal. En realidad, la cuenca que he pintado, sería una cosa así, ¿no? Digamos, así. Y voy a pintar un plano, un eje horizontal, un eje vertical. ¿Qué es lo que vemos en las cartas geográficas? Pues en las cartas geográficas vemos la proyección ortogonal. ¡Ay, caramba! La proyección ortogonal, ¿no? Es decir, esto proyectada en el plano, así. Esto que estaría remarcando aquí, eso es lo que vemos acá, ¿de acuerdo? Eso hay que tomar en cuenta. Entonces, todo lo que hagamos nosotros siempre va a estar referida a la proyección ortogonal que tengamos. Bien. Bueno, por otra parte, aquí normalmente lo que se hace es caracterizar el relieve, ¿no? Ustedes han debido ver en las cartas geográficas del IGM, voy a pintar con color rojito, curvas de nivel, ¿no? Entonces, por ejemplo,
una curva de nivel estaría acá, por decir algo, 3.500 metros, acá 3.400, etcétera, etcétera. Aquí lo interesante es lo siguiente, que las curvas de nivel normalmente son perpendiculares a los cursos de agua, ¿no? ¿Por qué? Porque el agua siempre busca la máxima pendiente para escurrir, ¿no? Entonces, ¿qué son características de las representaciones cartográficas? 1, la red hídrica. 2, las curvas de nivel. En base a eso, nosotros tenemos que determinar el contorno o perímetro de la cuenca. Entonces, primer aspecto importante, el perímetro de la cuenca, ¿ya? Que es la longitud, que normalmente se mide además en kilómetros, ¿sí? En kilómetros. Es todo este contorno. Y el área de la cuenca, que sería, a ver, con otro color, el área de la cuenca, pues es esto, lo que está contenido dentro de ese perímetro, que es la superficie en proyección ortogonal de la cuenca, que le vamos a llamar área de la cuenca, normalmente en kilómetros cuadrados. ¿De acuerdo? Eso es lo esencial para que entendamos este capitulito, que es muy sencillo. Bien, ¿por qué nos interesa analizar cómo es la cuenca, sus características? ¿No? Acá le estoy mostrando un poco. Bien, un poco que aquí sobre algunos términos, ¿no? Cuando yo diga cuenca, así a secas, me voy a referir siempre a la cuenca hidrográfica, que es básicamente el territorio que capta las aguas de forma superficial. Es decir, es el relieve superficial, básicamente. La cuenca hidrogeológica toma en cuenta tanto el flujo superficial como el flujo subterráneo. Por lo tanto, puede ser diferente, totalmente diferente. ¿Por qué? Porque está considerando las formaciones geológicas por las cuales se mueve el agua en el nivel de lo que llamábamos el almacenamiento subterráneo. ¿De acuerdo? Entonces, para quedar claro, yo voy a utilizar cuenca cuando me refiera a la cuenca hidrográfica, es decir, a la superficie, ¿sí? En algunos textos se utiliza cuenca hidrológica, ¿ya? Pero ese término no es correcto. ¿Por qué? Porque no tiene una única interpretación. En muchos textos la cuenca hidrológica se refiere al espacio territorial donde se hace gestión de los recursos. Pero eso no es físico. Eso ya involucra la acción del hombre, ¿no? Entonces yo prefiero siempre utilizar el término cuenca hidrográfica. ¿Ok? Bien. Dicho eso, pues jóvenes, aquí en las grafiquitas están un poco lo que he dibujado, la divisoria de aguas, siempre toda agua que se capta en ese territorio en algún momento va a llegar a los ríos y va a llegar a la sección de control de mi cuenca. Por cierto, en el dibujo lo que he omitido decir que es súper importante, toda cuenca se define a partir de un punto. Siempre se define a partir de un punto. Este que estoy marcando aquí con verdecito, ¿no? Es un punto de interés por cualquier cosa. Porque por ahí está pasando mi carretera y voy a hacer un puente, o porque ahí quiero hacer una obra de toma o un embalse, lo que quiero, pero este es un punto de interés. De ahí para arriba es que voy definiendo la cuenca. De ahí para arriba, aguas arriba. ¿De acuerdo? Pero siempre tengo que definir en primera instancia un punto de interés en la red hídrica. No sé, por decir algo. Si yo quiero aquí, mi punto de interés va a ser en esta otra cuenquita vecina. Yo voy a definir aquí, no sé si esta será la frontera con esta, no sé. Listo. O mismo, dentro de esta cuenca, no. Mi carretera no está pasando por ahí, está pasando por más arriba, aquí, fíjense. Entonces, capaz que mi cuenca va a ser así. Y todo el resto igual, ¿no?
¿Se dan cuenta? Siempre va a depender del punto del cual estoy partiendo. Eso es importante y había omitido decir, ¿no? Entonces, ya tenemos. Esto es una proyección en 3 dimensiones, ¿no? De cómo es una cuenca, que es un poco lo que les decía, para hacerles recuerdo que lo que vemos en las cartas geográficas y sobre lo cual trabajamos es la proyección ortogonal. ¿Por qué es que estudiamos a las cuencas? Porque eso tiene incidencia. Vamos a estudiar más bien todo aquello que tenga incidencia sobre la respuesta hidrológica del sistema físico. ¿Qué es eso? Eso es el hidrograma. Eso es el hidrograma, ¿cierto? Ya hemos dicho muchas veces que al final del día lo que nos importa es la cantidad de agua que tengo en este punto de interés, en la salida de la cuenca. Eso es lo que me interesa a efectos de la ingeniería, ¿no? Pero claro, ¿por qué me meto a estudiar el tema de precipitación? Porque no tengo datos históricos en todos los puntos de interés, en todas las cuencas, en otras palabras. Bien, entonces fíjense, jóvenes, cuando yo tengo lluvia sobre esta cuenca, tengo un hidrograma. El hidrograma se forma acá, en esta sección, ¿no? QT. Y este hidrograma no solamente va a depender de la lluvia y de la forma de la lluvia, sino fundamentalmente de las características de la cuenca. Y eso es lo que estudiamos en este capítulo. ¿Qué es lo que incide para que un hidrograma pueda ser como el rojo, o pueda ser como el azul, o pueda ser totalmente distinto a estos? ¿De acuerdo? Entonces, para eso, lo primero que hacemos es determinar las características básicas, que son el área de drenaje, el perímetro, de los cuales he hablado, la longitud mayor de la cuenca, el ancho promedio de la cuenca, etcétera, ¿sí? Y eso, que tiene incidencia sobre el hidrograma, pues va a ser relevante para nosotros. Entre las cosas relevantes, entonces, está el tema de la forma de la cuenca. Y aquí voy a preferir ir a dibujar para exagerar un poco y que quede claro, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver ahorita en las laminitas, y lo adelanto, es esto. La diferencia del hidrograma cuando yo tengo una cuenca así, o tengo una cuenca, digamos, así. ¿Ok? Yo voy a decir aquí que ambas cuencas, les voy a hacer sus redes hídricas muy sencillitas para que no haya lío en eso. Digamos, aquí yo tengo esta subred hídrica, ya, con este riecito, este riecito. Y en el caso de esta otra es este mismo, ¿no? Y voy a decir, ese permanece y le pondremos uno más. Listo, ya está. No importa las redes hídricas. Lo que importa es, en este caso, la forma de las cuencas. Ocurre, jóvenes, que, pues, van a ser los hidrogramas muy diferentes en cada uno de los casos, ¿ya? En el caso de la cuenca negra, ¿ya? Probablemente su hidrograma sea más o menos así, ¿ya? Vamos a suponer que aquí está, voy a poner en un nivel del flujo base, de todas maneras, para guiarnos, ¿ya? Aquí, digamos que este es el flujo base, el caudal base, y ahora sí voy a dibujar el hidrograma, digamos, para la misma tormenta, la misma precipitación en ambas, ¿no? Es la misma lluvia. Acá muy probablemente el hidrograma sea así. ¿Ok? En la cuenca roja
muy probablemente el hidrograma sea así. Bueno, aquí yo quiero hacerles notar varias cosas. El volumen de agua, ojo que esto, ya sabemos, ¿no? Esto es caudal. Caudal normalmente en metros cúbicos por segundo, ¿no? Y esto es tiempo normalmente en horas. Tiempo normalmente en horas. ¿Bien? Ya. Entonces, el volumen, como he dicho ya varias veces, es el área debajo de estos hidrogramas. Como es la misma lluvia, y voy a asumir que esta cuenca tiene un área A1, A1, ¿ya? Y esta otra cuenca tiene un tamaño A2. Caramba, A2. Y voy a decir además que A1 es igual a A2. Es decir, son del mismo tamaño. Por lo tanto, el volumen de agua es el mismo, porque la lluvia es la misma y el área, acuérdense que esta precipitación se traduce en una lámina de agua homogéneamente repartida sobre todo el área, así hemos definido, ¿no? Entonces, si yo multiplico esa lámina de agua por el área, me voy a dar un volumen 1 en la cuenca 1 y volumen 2 en la cuenca 2. Pero esos volúmenes van a ser iguales. Eso quiere decir que el área debajo del hidrograma azul es igual al área debajo del hidrograma rojo. En términos de volumen, es la misma cantidad de agua. La gran diferencia, como ustedes están viendo acá, jóvenes, es uno, el pico. El pico. Acá es tremendamente grande. En este otro caso, es mucho más pequeño. Ojo, hemos dicho, el volumen de agua es el mismo, pero no se diseña normalmente los sistemas de drenaje con volumen, sino con caudal. Entonces, fíjense, en una cuenca que es casi un círculo, vamos a tener caudales mucho más grandes que en una cuenca que sea alargada. Ese es el efecto. Ese es el efecto de, digamos, de la forma de la cuenca con respecto al hidrograma. Por lo tanto, eso es sustancialmente importante para el estudio. Lo otro importante es que aquí yo tengo, digamos, este tiempo, voy a prolongar esto hasta aquí, hasta este punto hay un tiempo de llegada de ese pico, ¿no? Y por otro lado, pues el tiempo de llegada del pico en este hidrograma de la cuenca roja es más corto también. Entonces, no solamente la magnitud del pico es importante, sino también el tiempo en que tarda en llegar ese pico. ¿De acuerdo? En los dos parámetros incide la forma, que es lo que estamos tratando de estudiar acá. Y eso un poco es lo que explico acá. ¿Y por qué es que se forma eso? Fíjense, esto que he pintado acá, estas líneas, no son curvas de nivel, son lo que se llama isocronas. Isocronas son las curvas de igual tiempo de llegada del agua hasta la salida de la cuenca. El hidrograma, los valores del hidrograma, van creciendo conforme el agua va llegando hasta la salida. Es lógico que va a llegar primero el agua que ha caído cerca, ¿no ve? Entonces, digamos, en la primera hora caerá o más bien llegará a la salida el agua que ha caído cerca de este elemento que estoy marcando con la línea roja. Ese es este valor. En la segunda hora, a esa cantidad de agua se le suma esta otra, hasta la hora 2, digamos. Será entonces todo esto, ese valor va a crecer. De ahí que en los hidrogramas que pintamos, acá, fíjense, conforme pasa el tiempo, el caudal va aumentando, hasta un determinado momento en que la lluvia cesa y se cae, pues, el hidrograma, ¿no? Eso es. Entonces, acá es por eso que este hidrograma va creciendo y luego baja, ¿no? Es por el tiempo que tarda el agua en ir avanzando por la cuenca
y llegar hasta la salida. Bien, este es un poco lo que he tratado de mostrarles en el dibujo que he hecho en el Paint, ¿no? La diferencia tanto en pico como en el tiempo de llegada de los caudales. Para eso, para medir, para poder tener una idea sobre la forma de las cuencas, hay muchos parámetros, ¿sí? O más bien, no parámetros, muchos índices. Y fíjense, ahí el título dice índices geomorfométricos. Esos son valores, jóvenes, esos son valores son números, en otras palabras, que nos permiten las comparaciones. Claro, nosotros podríamos decir, esta cuenca, por las que yo había hecho acá en el Paint, ¿se parece o no se parece? Por ejemplo, yo voy a dibujar otra cuenquita más, una verde, digamos. Esta cuenca, esta que... caramba. Ya, entonces, digamos, yo pinto esta cuenca, así. Y yo digo, esta cuenca verde es semejante a esta roja. Caramba. A mí no me parece que sean semejantes. Esta parece una hoja, esta parece un círculo, no sé qué. Eso de la semejanza de las cuencas es sumamente importante, jóvenes. ¿Por qué es importante? Les voy a poner un ejemplito acá. Y con un poco de imaginación, por favor. ¿Ya? Esto que estoy dibujando acá, que sea el eje de la cordillera de los Andes que atraviesa Bolivia, de la cordillera oriental, ¿ya? Que ustedes saben determina básicamente la vida en este país, ¿no? En esa cordillera oriental voy a decir que por acá hay muchas cuenquitas, y así es la realidad en nuestro país. Aquí hay cientos de cuencas, caramba. Ya digamos, su vecina la voy a pintar un poco así. Aquí hay otra cuenca, de esta la divisoria, ¿no? Aquí hay otra cuenca, y así, cientos de cuenquitas hay, cientos realmente. Digamos, esto es hacia el oriente del país, es hacia el occidente, por aquí estaría el altiplano, ¿no? Entonces puede ser, con azul voy a pintar ahora, que haya una cuenca, por ejemplo, esta, ¿ya? En que sí hay datos. Yo he medido datos, por decir algo, de escurrimiento de caudales aquí. Pero ocurre que a mí me dicen que yo haga un proyecto en esta otra cuenca que estoy pintando con rojo. Y en esa no hay datos, no hay datos. Pero claro, ambas cuencas, primero, están en la misma región climatológica, ¿sí? Están en la misma región climatológica, esa es la primera condición. La segunda condición para utilizar los datos de esta cuenca en que sí hay mediciones, en esta otra cuenca que no hay mediciones, es que sean semejantes morfológicamente, ¿ya? Que sean semejantes. Ahora, claro, semejante es una palabra totalmente subjetiva, ¿cierto? Para mí puede ser que sean parecidas o semejantes y para usted no. Entonces tenemos que tener mecanismos objetivos, cuantitativos, para establecer si son semejantes o no lo son. Estos índices geomorfométricos, ¿sí? Son números que se refieren justamente a diferentes características de la cuenca. En este caso, se refieren a la forma de la cuenca. Y voy a hablar de este primer índice geomorfométrico. A ver, primero, índice, ¿no? Geo, tierra, morfo, formas, métrico, estoy midiendo, ¿no? Eso es lo que miden las formas de la Tierra, pero para nosotros la Tierra está representada por la unidad de análisis físico, que es la cuenca, ¿sí? Por eso se llaman así, índices geomorfométricos. Está el índice de compacidad o de Gravelius, que acá está denotado con K sub C. Esto
puede expresarse de esta manera, como está acá arriba, el perímetro de la cuenca, dividido 2pi, el área de la cuenca, acá pi y todo esto raíz cuadrada, qué sé yo, o simple y llanamente como está acá abajo. El índice de compacidad o de Gravelius es 0.28 multiplicado por el perímetro y la raíz cuadrada del área de la cuenca, donde el perímetro está en kilómetros y el área está en kilómetros cuadrados. Listo. Fíjense entonces, jóvenes, que necesito para calcular ese índice de compacidad de Gravelius, ¿no? Medir el perímetro de la cuenca y medir el área de planimetrar, si quieren, el área de esa cuenca. Y listo, ya tengo ese valor, ¿no? Aquí tienen ustedes en esta tablita algunos rangos que son indicativos, ¿no? Que son clasificaciones teóricas, si quieren, pero para entenderse entre ingenieros, pues se puede utilizar este tipo de descripción. En un caso, es obvio que cuando el índice de compacidad tiende a 1, eso se va a parecer más a un círculo. Si nosotros vamos a nuestro dibujito, ¿no? Ah, caramba, ¿dónde está el dibujito? Aquí está. Digamos, esto que voy a dibujar, y que es una cuenca perfectamente circular, eso tiene índice de compacidad 1. Entonces, la cuenca rojita que dibujé intencionalmente así, ese es su índice de compacidad, va a tender a 1, va a estar muy próximo a 1. En tanto que el índice de compacidad de esta otra, de la negra, ¿no?, que he pintado al comienzo, va a estar totalmente alejado del 1. Por eso aquí en la lámina da esas referencias. Cuanto más cercano a un círculo, más cercano a 1. Cuanto más lejano a la forma de un círculo, pues va a tener un índice de compacidad bastante más alejado de 1. ¿Bien? Bueno, jóvenes, voy a dejar ahí. En la próxima clase vamos a continuar con la descripción de qué aspectos son relevantes en una cuenca. Dejo ahí. Todavía les devuelvo la palabra por si hay alguna pregunta sobre cualquiera de las dos partes de la clase de hoy. Entonces, ¿todo entendido? ¿Juráis por Dios, la patria y los héroes nacionales? Espero que sí. Vayan leyendo. Ya les he puesto las presentaciones. Ahora mismo voy a poner la segunda parte del tema de calidad de datos. Vayan leyendo y pues si hay preguntas en cualquier clase la plantean, por favor. Bien. Si no hay preguntas, que tengan buena semana, jóvenes. Nos conectamos el día viernes. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego.